Buenos días, tardes, noches a todos. Eso ya dependerá desde dónde me vean ustedes y cuándo me vean ustedes. Vamos a ver, si alguno me sigue, hoy estará esperando el tema del protectorado de Marruecos. Lo veremos, pero hay cosas que la actualidad pues hace que pasen por delante de otras, como es el caso del que hoy vamos a ver con alguna novedad, porque si se fijan he cambiado de micro, espero que salga bien. Y yo diría que es el primer vídeo también que hago con aire acondicionado, con lo cual espero que el tema de sonido y todo salga bien y seguro que sí, pero bueno, a ver, ustedes se lo imaginan, ¿eh? Yo estoy grabando este vídeo con un teléfono móvil, tengo el micro, tengo el aire acondicionado, una ventana con una calle que pasan coches. Yo aquí me siento el hombre orquesta y cada día no hay vídeo que no me fallen cosas, ¿eh? Yo siempre digo que cuando haga el vídeo que yo quiero y me salga como yo quiero, pararé de hacer vídeos, a ver si lo consigo, ¿eh? Pero siempre falla alguna cosa y así digo, evidentemente soy absolutamente solo haciendo todo, procurando que no falle nada y siempre falla algo. Pero bueno, lo hacemos con el buen fin, ¿eh? Como digo, el tema de Israel está de moda. Como todo lo que está de moda, ¿porque está de moda? Pues está de moda porque sale mucho en televisión, sale en los periódicos. Y últimamente he visto a alguien que dice que Jesús de Nazaret fue un palestino. Bueno, este será el tema de este vídeo, ¿no? Claro, esto según quien lo dice, pues bueno, una anécdota más, pero claro, ya cuando lo dijo en su tiempo, yo creo que Yasser Arafat, fundador de Fatah, presidente de la OLP, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, o sea, ya no es cualquier ciudadano de a pie, fue Yasser Arafat el que dijo que Jesús de Nazaret fue el primer mártir palestino. Bueno, mentira de todas, ¿no? Y lo dijo haciendo una simplificación tan simplificada que, claro, cuando llevas las cosas a esos términos, pues estás diluyendo la realidad, no es la que toca, ¿no? Él dijo con un concepto tan básico, dijo, Jesús de Nazaret nació en Belén, cierto, ¿verdad? Belén actualmente se encuentra en Cisjordania. Se encuentra en Cisjordania, la Cisjordania cristiana, ¿eh? Que Belén era la típica Cisjordania cristiana. Pero, presiones, cosas, que es lo que pretendemos ver en este vídeo, hace que en Belén también hay, pero en Belén cada vez hay menos cristianos. Actualmente en Palestina debe ser cristiano, yo diría que cristiano en torno al 1% de la población y dentro de este cristianismo ponemos todas las ramas del cristianismo, ¿no? Así que Jesús de Nazaret nace en Belén y nos surge Yasser Arafat y nos dice, oye, nace en Belén, Belén es Palestina, Jesús de Nazaret era palestino. La ecuación era esa, así de simple. Pero cuando la simplificas así no es verdad. ¿Saben? Belén, ciudad que está a unos 9 kilómetros de Jerusalén, pero que efectivamente hoy, el mapa de hoy, no es Israel, sino que es Palestina, ¿no? Bueno, a ver, yo diría, Arafat no era un hombre tan simple. Si Arafat fuera un hombre tan simple, no hubiera estado donde ha estado, no hubiera hecho lo que ha hecho, porque a lo mejor después vemos su recorrido es amplio. Pero Arafat no pretendía nada nuevo, ¿eh? Eso lo sabemos todo. A ver, Arafat quería hacer la nación palestina, ¿no? Todo el que quiere hacer una nación, forjar un relato nacional profundo, saben ustedes, lo tienen más que comprobado, yo diría que lo que quieren quieren forjar una identidad, forjar una historia, ¿no? Una sustancia del pueblo aquel, ¿no? Entonces,
Jesús de Nazaret, vamos, no tenía precio, ¿no? Si tú podías unir la figura de Jesús de Nazaret a la nación palestina, yo creo que es lo más, lo máximo. Y yo, a mi modo de ver, es por donde iba Yasser Arafat. Insisto, Yasser Arafat era un hombre con suficientes luces para darse cuenta, yo creo, ¿no? Bueno, simplemente esto de decir que Jesús de Nazaret era el primer mártir palestino, para mi modo de ver, es una aberración. Y es una aberración sobre la que quiero opinar, decir alguna cosa, en motivo de este vídeo, pero vamos a ver, eso, ventilar eso no es cosa de 5 minutos, ¿no? Yo creo que eso nos llevaría meses, años y no sé cuánto tiempo, ¿no? Por eso, a ver, lo que vamos a hacer es, pretendía hacer un vídeo preparatorio del terreno y después un segundo vídeo que será corto explicando el motivo por qué Jesús de Nazaret no es palestino, sino que Jesús de Nazaret nació, vivió y murió como judío. Así que este vídeo que al final vamos a ver el recorrido, ¿no? Pero si se alarga muchísimo no quiero castigarles tanto a ustedes, lo partiría porque hay un momento de la historia, bueno, que lo iremos viendo, ya no me adelanto, lo iremos viendo, seguramente partiré este vídeo, ¿eh? Vamos a ello. Pues bien, en este vídeo preparatorio del terreno, empecemos con los escritos del Antiguo Testamento y ya sé, ya les veo casi la cara. Ustedes me dirán, hombre, y me lo dirán con razón, el Antiguo Testamento no es un texto histórico, ¿dónde vamos a parar? Y efectivamente tienen razón, el Antiguo Testamento no es ningún texto histórico, pero sí que se inspira o puede inspirarse, y para mí estoy totalmente seguro de que se inspira en acontecimientos de aquellos momentos, de aquellos tiempos. Sobre todo verán cómo enlazamos a través del Antiguo Testamento, enlazaremos con hechos que ya son históricos, probados y históricos. Esto es donde tenemos que arrancar para entender al pueblo judío, al pueblo musulmán y al pueblo cristiano, los tres a la vez, porque los tres parten del mismo punto. Entonces, que si partimos de este punto, estamos en el vértice de las tres religiones, insisto, judíos, musulmanes y cristianos, puesto que todos son religiones monoteístas y todos vienen de Abraham. Vamos a ver, no es histórico el Antiguo Testamento, sí, pero esto ya es a nivel personal y ustedes, no hace falta repetir, que pueden pensar todo lo que quieran porque son suficientemente conscientes para pensar por ustedes mismos, ¿no? Pero a mi modo de ver no es histórico, pero tiene que haber una inspiración histórica, no es novela pura y simple, hay algo más, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me pregunto, vamos, el Antiguo Testamento no es histórico. ¿Por qué hablamos de lenguas semíticas? ¿Qué son las lenguas semíticas? Las que vienen de Sem. ¿Quién era Sem? Sem era el hijo de Noé. Bueno, si no hay Noé, no hay Sem, no hay lenguas semíticas. Lenguas semíticas estarían igual, pero no se llamarían lenguas semíticas. O un caso personal que a mí personalmente me queda muy claro. Vamos a ver. ¿Ustedes creen que existió o no existió la guerra de Troya? Bueno, vamos a ver. Los arqueólogos, cuando trabajan el tema Troya, en Troya encuentran hasta 8, 9, yo creo que 9 sustratos de Troya encuentran, ¿eh? Vale. Si nos vamos al sexto de estos sustratos, estratos, no sustratos, estratos, si nos vamos al sexto, los arqueólogos, yo me los creo, porque lo he dicho 1000 veces y no hace falta que lo diga, ustedes lo notan, yo no soy historiador, ¿no? Yo me creo los arqueólogos y dicen que cuando van al sexto estrato, allí encuentran restos de flecha, cosas que yo no me pondré porque no es lo mío, que sí que hace pensar
que allí ocurrió, que allí ocurrió una batalla, hubo una guerra, bueno, un acontecimiento bélico o violento, o dígalo como lo digan, pero que en el sexto estrato de la excavación de Troya aparecen restos que muy bien pudiera ser que se tratara de la guerra de Troya. Vale. Entonces, ¿dónde voy? Entonces, podemos decir que la guerra de Troya existió y la guerra de Troya fue exactamente lo que nos cuenta la Ilíada. Yo les digo una cosa por adelantado, nada de eso, no, no, no. La guerra de Troya no fue exactamente lo que dice la Ilíada, pero la Ilíada se inspira en una guerra, seguro, seguro. Bueno, pues es donde voy yo sobre el Antiguo Testamento y a partir de aquí, ustedes con sus ideas faltaría más. Así que vamos a ver Abraham. Dios llamó a Abraham, lo llamó, Abraham oye la voz pero no lo vio. Yo alguna vez me he preguntado a ver si Abraham tenía un vecino chistoso que desde el otro lado de la pared le hablaba. Vete a saber, ¿no? Pero bueno, según el Antiguo Testamento, Abraham oye la voz de Dios, no lo ve. ¿Y qué le dice Dios? Dios le dice, deja tu tierra y la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Esto es lo que oye. Taré, su padre, el padre de Abraham, deja Ur de Caldea, bueno, deja Ur, porque yo creo que Caldea no lo era, pero en todas partes cuando lees Ur de Caldea, bueno, para mí no era Ur, era Ur, pero aún no de Caldea, será después. Esto está cogen ustedes la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 11, párrafo 31, así es. Sí, capítulo 11, párrafo 31. Vale, ¿eso es historia? No lo sabemos. Pero como dije antes, no sabemos si es historia esto de Abraham. Lo que sí sabemos, y ahora vamos ya a los historiadores, y los historiadores nos dicen que en aquellos momentos hubo migraciones desde Ur, hubo migraciones por razón de una hambruna que pasaba a menudo en aquellos tiempos, ¿no? Por razón de una hambruna, migraciones que iban hacia el norte primero, iban hacia el norte siguiendo las rutas del Éufrates. Creo que justamente Abraham siguió una paralela al Éufrates. O sea, hacían hacia arriba para volver a bajar. Ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué subían si tenían que volver a bajar? Porque, bueno, si iban en línea recta, era desierto en aquellos momentos, y aún hoy, pero en aquellos momentos no hubieran podido pasar el desierto. Seguían la media luna fértil. A ver, que creo que por aquí tengo... A ver si lo tengo. Exacto, mire, aquí lo tengo. ¿Ven? La raya roja, o sea, Abraham se va hasta Harán y sigue hacia Canaán. ¿Ven ustedes que lo que hizo fue subir y bajar, para decirlo de algún modo? Pues bueno, hubiera podido ir en línea recta, pero tenía que atravesar el desierto, cosa que le complicaba mucho la situación. Entonces, vamos a ver. Abraham sale de Ur para dirigirse a Canaán. ¿Quién sale de Ur? De Ur sale Taré, el padre de Abraham, que ya había fallecido la esposa. Entonces sale Taré, padre, sale Abraham, la esposa de Abraham, Sara, y sale su nieto Lot. Estos son los que salen de Ur para dirigirse a Canaán y lo hacen pasando por Harán. En Harán se detienen y en Harán se muere el padre de Abraham. Muere en Harán, o sea, a partir de ahora ya el padre desaparece, va soltando rastre, el Abraham ya no sigue con su padre, ¿no? Vamos a ver. Y un día, ya están en Canaán, ya ha hecho el recorrido, ya está en Canaán, durmiendo. Bueno, ya estando en Canaán, un día el Señor, Abraham estaba durmiendo, el Señor le dice,
a tu descendencia daré esta tierra, por lo tanto ya estaban en Canaán, porque lo que le das es la tierra de Canaán, ¿no? La descendencia no llegaba, o sea, el Señor le había prometido descendencia, pero la descendencia no llegaba. Así que Sara, la esposa de Abraham, que tenía una sirvienta egipcia que era Agar, esperen que por aquí, vamos a poner así que lo veremos más. Mire, mire, por cierto, este árbol genealógico de Abraham me lo ha hecho la inteligencia artificial. ¿Saben ustedes qué tiempo he invertido? Yo diría que no llega a los 30 segundos. No llega a los 30 segundos y es la primera versión que hago. Yo a partir de aquí le hubiera podido decir, sácame la rama de la esposa Ketura o amplíame por aquí. 20 segundos tardé en hacer eso, ¿eh? Yo, los que están en contra de la inteligencia artificial, no lo puedo entender de ninguna manera, ¿eh? No sé, a mí siempre me vienen a la cabeza ejemplos, que hay miles, pero por ejemplo, uno muy sencillo, ¿no? El hombre, la humanidad, sí, el hombre viene utilizando cuchilla, tenedor para comer, viene utilizando los instrumentos de comida desde el Renacimiento. Antes no había, pero desde el Renacimiento ya empieza la cuchara, el tenedor y el cuchillo, ¿vale? ¿Cuánta ayuda ha hecho el cuchillo al hombre a la hora de comer? Muchísima, pero muchísima, ¿vale? ¿Con ese cuchillo puedo matar a alguien? Sí. Entonces, ¿teníamos que haber prescindido toda la historia del cuchillo que utilizamos a diario para comer? A mi modo de ver, no. Pues igual pasa con la inteligencia artificial. Alguien dice, oh, la inteligencia artificial es muy mala. Bueno, es muy mala si la utilizas malamente, perdonen la palabra, pero también te proporciona muchas y muchas cosas buenas. Y el ejemplo es eso, y cuántas cosas hay que mal utilizadas son malas y bien utilizadas son buenas. Bueno, cosas mías, ¿eh? Sigamos. Estábamos situados en Abraham, que ya estaba en Canaán, que el Señor le habla y le dice que tendrá una gran descendencia, pero esa descendencia no llegaba y su esposa un día se decide y le dije, oye, mira, toma tú a mi sirvienta, a que es Agar, y puedes tener descendencia con ella, ¿no? Y de esa unión entre Abraham y Agar nace Ismael. Ismael lo tienen ustedes aquí en el cuadro que les he puesto. Viene a Abraham arriba de todo. La línea recta hacia abajo es la descendencia, digamos, voy a decir legítima, déjenlo, la descendencia con Sara y con Isaac, y después con Jacob y Esaú, ¿no? Pero bueno, la primera descendencia que tiene es con, a la izquierda, Agar, de la que tiene Ismael. Pero cuando ya no se esperaba, resulta que Sara, la esposa, tiene un hijo que es Isaac, ¿no? Isaac se casa con Rebeca, que tuvo a su vez dos hijos, lo ven en el árbol, Esaú y Jacob. Esaú fue el padre de los edomitas, una de las muchas tribus que hay por allí, ¿no? Y Jacob, convertido en Israel, no vamos a explicar lo de los sueños, de la escalera que luchaba. Bueno, Jacob, convertido en Israel, fue el padre de 12 hijos. No se espanten ustedes, ¿eh? Aquí están los 12 hijos, pero los tuvo con 4 esposas, ¿eh? No todos son de la misma esposa. También una hija, ¿eh? Y Jacob, convertido en Israel, fue el padre de los israelitas, las 12 tribus que ven ustedes aquí. De esos 12 hijos, pasa bastante a menudo. Bueno, por aquí, déjenme poner una pequeña cuña. Agar, Ismael, que tuvo con Agar, la sirvienta de Sara. Vamos a ver, esto como ustedes se pueden imaginar y pasa siempre, ustedes se imaginan vivir en una tienda de campaña, Abraham con su hijo, o antes sin hijo incluso, con Agar, que era la sirvienta y que tuviera un hijo que era Ismael, que por lo tanto era hija de Abraham. ¿Podían estar los 3 allí o los 4 podían estar en la misma tienda? No, eso derivó en
como diría un joven de hoy, derivó en un mal rollo, de tal forma que Abraham dijo, oye, eso lo tenemos que arreglar, así no podemos seguir, así que Agar e Ismael abandonaron la tienda, el territorio, y se darían lugar a lo que hoy conocemos como Arabia, el Golfo de Arabia, y a los árabes. ¿Eh? Esto es una rama que ya olvidamos. Vale. Nos vamos a la descendencia que tuvo Abraham con Isaac, con su esposa Sara, Isaac, y después a través de Jacob. Ya hemos dicho que Esaú forma otra tribu. A través de Jacob tiene los 12 hijos, hemos dicho con 4 esposas, también tuvo una hija. Este Jacob, Israel, evidentemente fue el padre de los israelitas. Cuando un padre tiene 12 hijos es muy fácil que haya un favorito. En este caso, el favorito se llamaba José, el preferido del padre. ¿Por qué era preferido? Pues porque los otros hermanos trabajaban en el campo, José iba a verles, les explicaba sueños que había tenido, porque luego ya veremos que interpretaba sueños. Además, vestía con ropas de colores. En aquellos tiempos, los colores en el vestido era un símbolo de lujo, porque los tintes, lo que se utilizaba, era caro de obtener. Entonces, José ya vestía unas prendas distintas, más coloridas. Yo a veces cuando lo leo, a mí lo que me viene a la cabeza, que no es así, es que José era el repelente niño Vicente para sus hermanos, porque claro, si todos trabajamos, todos aquí llevamos la ropa que podemos y por aquí aparece José, vale, bueno, sus hermanos cada vez ven peor a José, hasta un punto que dicen, bueno, esto así no podemos seguir, así que lo iban a echar a un pozo. Todo esto lo saben, por lo tanto, a ver cómo adelanto, lo venden a unos comerciantes egipcios que pasaban por la zona y les vende a José. José se va a Egipto con sus compradores, se va a Egipto y pasa a ser la mano derecha del faraón de Egipto. ¿Cómo? A través de esta facultad que hemos dicho que tenía de interpretar los sueños. José adivina el sueño que tuvo el faraón de las famosas 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, que por cierto yo diría que hoy sigue real lo de las 7 vacas. No esperen ustedes 7 años y 7 años, pero sí que vienen 12 años para decir algo, que la bolsa está por las nubes, y vienen 5 años que la bolsa no hay quien la suba y las cosechas son mejores y cierran menos empresas, y después vienen 8 años que se inician muchas empresas. Bueno, lo de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, a mi modo de ver, está en plena vigencia. Vale, ¿cuándo pasa todo eso para enlazar con la historia? Año 1800-1700, donde José en Egipto es casi un administrador, no una mano derecha, un administrador del faraón, y precisamente por haber interpretado los 7 años de vacas flacas y los 7 años de vacas gordas, pues el faraón le encarga que unos almacenes, que se guarde trigo para el año de las vacas flacas, y al cargo de todo eso está José, ¿vale?, que administraba el trigo y estos almacenes, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que a Canaán llega una hambruna, insisto, esto de la hambruna en aquellos tiempos es una cosa recurrente, hoy se dan en África, ¿eh? O sea que creíble totalmente, ¿eh? No estamos hablando de nada del otro mundo, ¿no? Y con motivo de esta hambruna, sus hermanos bajan a Egipto, bajan desde Canaán, bajan a Egipto a comprar, a negociar para obtener trigo, porque no podían comer, ¿no? Cuando bajan, José los reconoce. ¿Saben ustedes? Eso también enlaza, es histórico. Egipto tradicionalmente fue el granero de Roma también, ¿no? Granero de Roma. ¿Se acuerdan ustedes en la película de Cleopatra? Los romanos, Julio César, Marco Antonio,
Todos fueron a Egipto por el trigo y tal vez también por la Cleopatra, también tendría algo que ver la Cleopatra, ¿no? Pero bueno, lo que digo, que aquí enlazamos un poco con la historia porque, insisto, Egipto siempre ha sido el granero de Roma y, vale, por lo tanto, que los hermanos de José bajaran a Egipto a por trigo, pues cuadra, ¿no? Vale, bajan y cuando van a negociar con su hermano José, que era el administrador, José los reconoce. Ellos de entrada no, pero José los reconoce. Y bueno, tras darse a conocer una serie de cosas que ustedes lo saben por la historia sagrada, no perdamos más tiempo, el caso es que José les dijo que se fueran a Canaán, y que volvieran todos a Egipto. ¿Por qué? Porque él estaba bien situado y dijo, bueno, si yo estoy bien situado, que bajen y los coloco. Vamos a ver. Eh, ¿Quién bien situado no coloca a un hermano, ¿no? Si tú tienes buen corazón y eres presidente del gobierno, pues colocarás a tu hermano, ¿no? Eso es una cosa muy, muy humana, ¿no? Bueno, así que los hermanos van a Canaán a por el resto de familia y desde Canaán vuelven a Egipto. Vuelve a Egipto una familia de aproximadamente 70 miembros, ¿no? La familia. Y se instalan en Gosen, que es la tierra que les dijeron, ¿no? Esto es para vosotros, instalaros allí, que es el delta del Nilo. Yo no sé por qué, pero bueno, les dieron una región muy fértil, que visto lo visto, pero claro, vamos a ver, si venían enchufados de su hermano José, pues al llegar a Egipto, pues les cogió una buena región, que es la región de Gosen, que es muy fértil, ¿no? Pero pasaron unos años y esta familia que habían bajado con 70 miembros iba aumentando, cada vez era más próspera, hasta el punto de que, claro, lo que pasa en la política, un faraón fallece, viene otra dinastía de faraones. Esta nueva dinastía, el faraón de turno, viendo que los israelitas prosperaban tanto, les pareció que habían prosperado demasiado ya, ¿no? Y decidió esclavizarlos, porque claro, el nuevo faraón, que no sabía nada de lo que había pensado, pensaba, vamos a ver, muy propio de los tiempos, si un día tenemos un problema con un enemigo externo, tenemos a esta gente dentro del país que es prosperado mucho, ¿cómo sabemos si no se pondrían del lado egipcio o se pondrían de un lado de un posible invasor? Bueno, total, que al faraón le vinieron dudas y decidió esclavizarlos, ¿no? Bueno, por una serie de historias que me las ahorro, por insisto, las saben por la historia sagrada, fue Moisés el encargado, dada esta situación de que estaban esclavizados, Moisés fue el encargado de volver a ese pueblo, de volverlo desde Egipto hacia Canaán, ¿no? Guió a los israelitas en su salida de Egipto. Pero bueno, salir de Egipto tenían que tener el permiso del faraón, no fue una cosa tan fácil. Para que el faraón les diera el permiso, tuvieron que pasar las famosas 10 plagas, las 10 plagas de Egipto. La 10ª, por cierto, la 10ª era marcar el portal con sangre de un cordero, de marcar el portal de cada israelita con sangre de un cordero, a los efectos de que el ángel que tenía que exterminar a los recién nacidos pasara de largo, ¿no? Este hecho de matar un cordero para señalizar el marco de la puerta, este hecho es lo que ha dado lugar a la Pascua. Los cristianos hacemos la Pascua y los judíos el famoso Pesaj, que está también de moda. Hoy el mundo se ha hecho tan grande, el mundo se ha hecho tan pequeño, al revés, que estos acontecimientos ya todos sabemos de todo, ¿no? Los judíos, el Pesaj es una de sus grandes fiestas, ¿no? Bueno, salieron, si hemos dicho que estos israelitas bajan desde Canaán a Egipto como familia, con unos 70 miembros, cuando salen de Egipto para volver a Canaán, bueno, habían pasado 400 años, ¿no? Pero ya
ya no vuelve una familia, ya vuelve un pueblo, ya vuelve una nación. Ya había las 12 tribus, ya había los 12 hijos de Jacob, de Israel, ya había los 12 hijos y había 12 tribus. Lo que sale de Egipto no tiene nada que ver con lo que llegó a Egipto. Bueno, ustedes saben que estuvieron por el Sinaí, volvemos al tema. Esto lo encontrarán ustedes en el libro del Éxodo, que por cierto, si uno quiere contrastar esto todo con la Biblia, hasta ahora estábamos en el libro Génesis, cuando los israelitas salen de Egipto, es cuando empieza el Éxodo, el segundo libro del Antiguo Testamento, y si ustedes se van al capítulo 12, entre el capítulo 12, entre el párrafo 40 y 41, habla de esta salida, ¿no? Bueno, así que salen formando 12 tribus. Y volvemos desde un principio. ¿Por qué creemos que esto es verdad? ¿Por qué salieron 12 tribus? Les adelanto, ¿no? Históricamente, arqueólogos, historiadores, lo que sea, no tienen ni idea ni rastro de si salieron esas 12 tribus, ni si esto es histórico o no es histórico. Pero volvamos al punto que he dicho otras veces, que hay acontecimientos, por lo menos en lo que parece que el Antiguo Testamento se podría inspirar. Y en este caso, ¿dónde podría estar la inspiración o más que una inspiración? Pues bueno, sí que es histórico que por esas fechas de Egipto fueron expulsado un pueblo que eran los Hicsos, ¿vale? Los Hicsos por esas fechas fueron expulsados de Egipto. Paralelismo con la salida de los israelitas, yo sí que le veo, ustedes ya opinen. Este hecho de la salida de Egipto, los historiadores lo sitúan sobre el año 1400 antes de Cristo. Entonces, bueno, salen de Egipto, pasan por el Sinaí. En el monte Sinaí, Moisés recibe las tablas de la ley. Sabemos que por el Sinaí divagaron 40 años. ¿Es historia? No. No es historia porque, a ver, llevando esto un poco al humor, ¿no? Si por allí pasó, porque hemos dicho que llegaron a Egipto como familia y ya salen como tribu, como pueblo, y aquí puedes leer que salieron 200.000, como puedes leer que salieron 800.000, ya el número que salió desde Egipto para volver a Canaán ya no lo sabes. Pero bueno, si estuvieron 40 años divagando por el Sinaí, yo me pregunto por qué en el Sinaí no aparece una lata de sardinas, o si eran tantos y divagaban por el Sinaí, no hubo alguno que perdiera el móvil para que los arqueólogos hoy encontraron un rastro y podemos decir, sí, fue cierto, por aquí pasaron los israelitas. No hay nada de nada, Nunca se ha encontrado nada que nos diga que por el Sinaí pasó este número de personas que era un número muy grande, ¿no? Bueno, Moisés vuelven hacia Canaán. Como saben, Moisés, por una duda sobre el Señor, bueno, un tema de historia sagrada, no pisa la tierra prometida. O sea, Moisés no pisa Canaán, ¿no? Muere antes. Solo lo puede contemplar desde el Monte Nebo. El Monte Nebo, yo tengo la suerte de poder haber tenido la vista que tuvo Moisés desde el Monte Nebo, y les diría, no es fácil, pero que si pueden vayan un día porque a mi modo de ver merece la pena. Bueno, total, Moisés ve la tierra prometida desde el Monte Nebo, pero no entra en ella, ¿no? Que Moisés es sustituido por Josué. Vale. La primera ciudad cananea, los cananeos son los del lugar, que había diferentes
¿qué les diré yo? Pueblos cananeos. Los demás al norte son los fenicios, la Libia de hoy en día, perdón, la Libia, el Líbano de hoy en día, que ocuparon los fenicios. Los fenicios era un pueblo cananeo, un pueblo situado más al norte, que es el Líbano de hoy, los fenicios. Ya sabemos que los fenicios luego se expandieron, bueno, todo eso, ¿no? Bueno, la primera ciudad, los israelitas, que por cierto, por si yo me lío, avancemos, y no se enfaden ustedes si digo cosas muy simples. Vamos a ver, el que sepa de este tema, ya he dicho muchas veces, deja el vídeo que estás perdiendo el tiempo, yo me voy a cosas muy, muy elementales. Y lo que iba a decir era que, iba a decir que los israelitas tomaron Jericó. Y digo, insisto, israelitas, hijos de Israel, no confundir con israelíes. Israelíes son los vivos hoy que tienen un pasaporte de Israel. Estos son israelíes. No sé si nosotros, por lo menos en esa primera parte, no vamos a hablar de ningún israelí. Hablaremos todo el rato de israelitas, hijos de Israel, descendientes de Abraham y todo lo que hemos visto. Vale. Los israelitas toman Jericó. Ya saben todo aquello de las trompetas, las murallas, vale. No, Canaán en estos momentos, cuando van, no era un pueblo, eran ciudades-estado y fortificadas, muy fortificadas. Había básicamente 7 ciudades-estado cananeas muy fortificadas, difíciles de tomar, no era una cosa fácil. Pero si nos atenemos a la Biblia, los cananeos eran los hijos de Cam, hijo de Noé, volvemos otra vez, cananeos, hijos de Cam, hijo de Noé, y la Biblia siempre los presenta como muy malos, bueno, muy malos hasta el punto de que se dice que hacían sacrificios humanos, que llegaban a matar niños sacrificados como sacrificio. Vale, desde el punto de vista del Señor, un pueblo muy malo, ¿no? Entonces, la orden del Señor, ¿qué les había dicho a los israelitas que tenían que hacer con los cananeos? Pues tenían que arrasar con todo. Palabras muy simples, no tenían que dejar títere con cabeza. Pero eso no se produjo así, ¿no? Los israelitas no obedecieron a Dios en la toma de Canaán. Hicieron una toma imperfecta, no sé cómo decirlo. El mandato era tomarlo todo y no dejar ni un cananeo. Así que, por lo contrario, la conquista fue lenta, quedaron pueblos por conquistar, como una conquista un poco así dudosa y perezosa, ¿no? Total, insisto, que no obedecieron a lo que el Señor les había dicho de no dejar títeres con cabeza. Así que hubo un dominio israelí del terreno un tanto parcial y se llevó más tiempo de lo que tenía que hacer. Aquí si nos vamos insisto, ya sé que le doy muchas vueltas, pero es que es un tema que a mí particularmente me interesa. De cuándo la Biblia podemos decir que es histórico, qué es histórico de la Biblia, qué no es histórico. Aquí, cuando los israelitas toman la tierra de Canaán, los arqueólogos ya sí que nos hablan de que hubo un periodo, un tiempo, un proceso complejo que muy bien podría cuadrar con esa toma de los israelitas de las 7 ciudades cananeas y estas luchas y todo esto. Los arqueólogos confirman que algo de eso dice que sí que allí hubo ese periodo, ¿no? Bueno, era un periodo complejo, el que dicen los arqueólogos. Esa imperfección en la toma de Canaán, se atribuye a una falta de obediencia del pueblo de Israel, ¿no? Lo que dio lugar a un periodo convulso. Vamos a ver, desde que los israelitas llegan a Canaán, hacen una toma imperfecta de la zona y, en cierto modo, no obedecen a Dios como debían haber obedecido y por ese motivo los propios israelitas van a vivir un periodo convulso. Porque no hicieron lo que tenían que hacer. Pero logran establecerse, finalmente se establecen
y es cuando ya se establecen en Canaán, y si seguimos la Biblia, ahora pasaríamos del libro del Éxodo al libro de los jueces. ¿Por qué? Porque los israelitas establecidos en Canaán pasaron un periodo largo que lo que tenían eran jueces. ¿Qué era eso de los jueces? Bueno, lo que dice, pues eran que fueron un número de 14 jueces tuvieron, hasta que llegó un rey, el rey Saúl. Tuvieron un periodo de 14 jueces, ¿no? El más famoso de todos fue Sansón, saben ustedes, Sansón. Bueno, Sansón fue uno de esos jueces. Era un periodo convulso para los israelitas, porque esos jueces, que viene a ser el que toma el mando de los israelitas, pero como aquí ya eran 12 tribus y cuando llegan a Canaán será Josué el encargado de repartir el territorio entre las 12 tribus, eso lo hará Josué, pero bueno, en ese periodo convulso de toma de Canaán, hay 14 jueces, y lo que iba, que me voy por las ramas, de esos 14 jueces, yo creo que no hubo ninguno que llegara a dominar, a mandar, a reinar sobre las 12 tribus. Uno, el que más, no sé si consiguió el dominio de 9, total, para decirlo de algún modo, aquello era una cosa sin orden, ni sentido, ni nadie que dominara el tema. Un periodo convulso, la palabra es periodo convulso. Pues, como digo, uno de los famosos, que todos recordarán, de estos jueces, de estos jueces de los israelitas, fue Sansón. Sansón es famoso porque mató a los filisteos. De momento quédese con la palabra filisteos, porque esto aquí es el germen, el inicio de todo lo que vamos a ver. Quédense con esa palabra, que Sansón, que insisto, fue famoso porque en el templo, que rompe las columnas, mata a los filisteos. Ahora iremos viendo quién son esos filisteos, que es lo que nos interesa, es el fin por el que hacemos el vídeo, los filisteos. Vale, pues Sansón, en principio aquí Sansón mata a los filisteos. Sansón mata a los filisteos, estamos entre el año 1300, 1200 antes de Cristo. Vamos a ver, eso llegar a un año concreto es difícil, ¿no? Pero bueno, nos situamos, 1400 habían llegado los israelitas a Canaán, y entre 1300 y 1200 el juez de los israelitas era Sansón, que mata a los filisteos. Bueno, ¿quiénes son esos filisteos? Esos filisteos es lo que ustedes lo habrán oído muchas veces como pueblos del mar. Eran unas migraciones que hubo en el Mediterráneo de las que puedes leer de todo, no se sabe. La conclusión a que llego es que nadie lo tiene claro, pero a la vez que nadie lo tiene claro, nadie duda de que hubo unas migraciones de pueblos indoeuropeos, pero bueno, yo que no soy historiador, cuando leo los pueblos indoeuropeos me da un poco de risa, porque siempre acabas llegando a los pueblos indoeuropeos. Bueno, pues estos filisteos eran unos pueblos indoeuropeos que llegan allí, llegan a la zona habitada, ya estaba habitada, llegan los filisteos, pero ya está habitada por los israelitas. Pero cuidado. Vamos a ver, en esta zona de Canaán, y eso creo que es importante porque también va con todo lo que vamos a ver, en esta zona de Canaán llegan los filisteos sobre el año 1300-1200. Allí se encuentran a los israelitas, pero no se encuentran solo a los israelitas. Allí ya había árabes, ya había cananeos, los pueblos propios del lugar, había arameos. Todos eran pueblos muy distintos, con su propio rey, que luchaban contra todos por el territorio, se peleaban, o sea, no había unos filisteos que llegan y unos israelitas allí, había otros pueblos con su rey luchando todos contra todos para conseguir el dominio del lugar. Bueno, en toda esta historia de los filisteos, de que los israelitas estaban gobernados por los jueces,
y los israelitas se dan cuenta de que no acababan de avanzar, de prosperar, de que aquello no acababa de funcionar, y ellos mismos se encargaron de pedirle al Señor que querían un rey, porque dice, vamos a ver, vemos otros pueblos que tienen un rey y les va mejor, nosotros como jueces eso no funciona. Así que era el año 1030 a.C., que se funda el reino de Israel, y se funda el reino de Israel porque ya habrá un rey que será Saúl. Sabemos que llegaron a tener 3 reyes, Saúl, David y su hijo Salomón, como reyes de los israelitas, 3. Vale. Bueno, los israelitas ya tienen a Saúl como rey, Saúl es rey sobre el 1050, por ahí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que bueno, Saúl rey, sí, muy bien, todo estupendo, pero Saúl se corrompió, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Y le sustituye David, el que luchó con Goliat. Bueno, no nos extengamos por aquí, ¿no? David consiguió unificar las 12 tribus, ¿eh? Tenemos las 12 tribus unificadas, ¿eh? Tenemos una nación, las 12 tribus unificadas. O sea, David unifica las 12 tribus y, cuidado, importante, David conquista Jerusalén, pero cuidado, los israelitas conquistan Jerusalén a los jebuseos, otro de esos pueblos de la zona, ¿no? Un pueblo cananeo más, uno de los pueblos cananeos que hemos dicho que andaban por allí, los jebuseos, que eran los que tenían Israel en aquel momento, Jerusalén, pero los que tenían Jerusalén, y David conquista a los jebuseos, les conquista la ciudad de Jerusalén. O sea, si la conquista quiere decir que antes había otros, pero es que si vamos a esos otros que había antes, que eran los jebuseos, tampoco son los primeros, también ellas la conquistaron a otros, ¿eh? Por eso que saber quién es el primero en llegar a un lugar es difícil. Vale. A David, a su muerte, le sustituye su hijo Salomón. Salomón, famoso porque construyó el templo de Jerusalén, el primer templo de Jerusalén lo construye Salomón. También es conocido porque se le atribuyen 800 esposas y 400 concubinas, cosa hoy en día difícil de explicar, porque yo pienso que es imposible conocerlas a todas, ¿no? Pero bueno, se le atribuyen, siempre vas leyendo las 800.000 o 1.000 esposas y las 400 concubinas. Bueno, al final se desvió también de la ley, se corrompió también, como no, Salomón, y a su muerte le sucedió su hijo Roboam. Cuidado, porque con Roboam podemos decir que entramos en historia, Roboam ya podría ser un rey histórico, Con David exactamente igual que les he dicho de que hablaba de que, bueno, sí, del paso por el Sinaí. David, no hay nada concreto que nos confirme la existencia de David. Nada concreto, nada arqueológico, nada que nos confirme la existencia de David, pero cuando llegamos a Roboam, sí, que ya podemos decir que pasamos a un Roboam histórico, ¿no? Bueno, el reino de Israel en el año 931 a.C. se divide. ¿Se divide cómo? Se divide con 10 tribus al norte que fundan el reino de Israel. Israel será lo que hay al norte de la actual Israel y Palestina, lo que hay al norte, con 10 tribus, y las tribus de Judá y Benjamín, de los 12 hijos, las tribus de Judá y Benjamín permanecen fieles a Roboam y fundan el reino del sur conocido como Judá. Cuidado, por un lado nos ha salido la palabra filisteos y ahora ya nos sale el reino de Judá. Judá ya nos recuerda a judíos, o sea, nos vamos acercando donde queremos llegar. O sea, Roboam funda el reino de Judá con capital en Jerusalén. Vale. Los 19 reyes que tuvo el reino del norte, bueno, pasan años y tiene 19 reyes, ¿no?
todos perversos, ¿eh? El norte también es convulso allí, ¿no? Lo del norte, pues pasaron por épocas de idolatría, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, convulso el reino del norte, ¿no? Digo, si tuvieron 19 reyes, todos fueron perversos. Asiria era el imperio del momento, el imperio expansionista, en auge, no sé si los Estados Unidos del momento, no sé. Bueno, era el imperio en auge, los asirios, avanzó hacia Israel y lo destruye todo el reino del norte, los asirios, el reino del norte, lo destruye todo y los israelitas encadenados y humillados se tuvieron que ir de Israel. Esos israelitas que salen del reino del norte, que lo formaban 10 tribus, forman las famosas 10 tribus perdidas de Israel. Esto lo habrán leído y oído 1000 veces, ¿no? Las 10 tribus perdidas, por cierto, que tampoco tan a menudo, pero sí que de vez en cuando sale alguien, incluso alguien que puede decir, oiga, que yo procedo de una de las 10 tribus, o sale un historiador o divulgador de la historia, porque no sé si este es historiador, que te dice, ¿sabes? Aquella minoría instalada no sé dónde, aquella minoría es una de las 10 tribus de Israel. Bueno, nos encontramos en el punto de que las 10 tribus del norte han sido derrotadas por los asirios y nos desaparecen, formando las 10 tribus perdidas de Israel. Estamos en este punto. Así que Reino del Norte perdido y nos quedamos con la región de Judá, región que es un reino, región de Judá al sur, que formada por las tribus de José y Benjamín, ¿no? Avanzamos y vamos al año 587, donde el reino de Judá, tras 2 años de asedio, guerras, peleas, follón, es conquistado por los babilonios. Conquistado por los babilonios. Ahora estamos hablando de Judá al sur. Es conquistado por los babilonios. En concreto era el rey Nabucodonosor II, que por cierto, vaya elemento el Nabucodonosor II. Yo desde que lo oí en la niñez nunca se me olvidará, ¿no? Que es Nabucodonosor II toma Judá. Entonces, tomar Judá le había costado lo suyo, tuvo que cercar Judá, años de lucha. Bueno, el señor yo creo que estaría tan quemado que cuando conquista Judá, coge al rey de los judíos. No les tendríamos que llamar judíos, pero ya eran judíos, porque eran del reino de Judá. Ya veremos cuando les llamamos judíos. Bueno, el rey de Judá se llamaba Sedequías. Y Nabucodonosor II, ¿qué hace? Hace llamar a Sedequías, llamar a sus hijos, y delante de Sedequías hace que maten a sus hijos. El Señor se las traía. Vale. Ustedes dirán, vaya con Nabucodonosor. No se quedó contento, no se crean ustedes, no se quedó contento. ¿Qué hace? Acto seguido, hace que a Sedequías, a este rey que acababan de matar a sus hijos delante de él, le quitaran los ojos. ¿Ustedes se imaginan a este señor la vida que le quedó? O sea, te sacan los ojos, que ya no vas a ver nunca más nada. Y la última imagen que has tenido, que ha quedado en tu mente, era cómo mataban a sus hijos. O sea, los años de vida que le quedaban a este señor, yo es que no los puedo ni imaginar, pero era como funcionaban las cosas en aquellos momentos. Bueno, así que los babilonios de Nabucodonosor II, este señor tan fino, destruyen el templo y queman la ciudad de Jerusalén, pero la arrasan. Los judíos que sobrevivieron, en realidad tampoco todos, pero más bien una élite, yo creo que fueron los que Nabucodonosor creyó que le podían ser útiles, pues fueron encadenados y llevados a Babilonia, donde era Nabucodonosor, ¿no? Pero en Babilonia, y aquí es un matiz también importante, fíjense ustedes en ese punto, porque en Babilonia los judíos seguían con su costumbre. A ver, no pasa con las tribus del norte o no pasa con no sé qué. O sea, los judíos están desplazados, o sea, se han sido llevados a Babilonia
pero allí siguen con sus costumbres, siguieron siendo un pueblo, ¿no? Y es donde allí se empieza a escribir la Biblia. Se empieza a escribir la Biblia y tiene un sentido porque los babilonios, estando fuera de su tierra, es normal, se encontraban a sus ratos libres y yo no sé si le pongo un poco de poesía, pero bueno, lo he leído a veces, no es mi poesía, ¿no? Pues ¿qué hacían allí esos judíos? Decían, vamos a ver, tenían memorias de cuando estaban en Jerusalén. ¿Tú te acuerdas de aquellos cantos que hacíamos cuando la fiesta de no sé qué? Sí, oye, eso no se puede perder, eso tiene que quedar por escrito. Pues venga, vamos, ¿tú cuál te acuerdas? Empiezan a escribir, por ejemplo, el libro de Salmos. Por lo tanto, estamos escribiendo la Biblia. Bueno, pasa el tiempo tampoco tanto, porque no estuvieron tantos años, no sé si fueron como 70, no me hagan caso, pero no fueron muchos los años que estuvieron los judíos en Babilonia, ¿no? Sí, alrededor de 70. Bueno, hay un rey persa, Ciro el Grande, padre de Darío Jerjes, que es de las guerras que luego tuvieron con los griegos, pero que es otro rama que no toca hoy, ¿no? Bueno, Ciro el Grande conquista Babilonia, ¿vale? Ciro el Grande conquista Babilonia y da libertad a los judíos para volver a su tierra. O sea, si estaban cautivos en Babilonia por Nabucodonosor, Ciro el Grande conquista Babilonia y les dice a los judíos, os podéis ir a vuestra casa si queréis, ¿no? Precisamente con esa vuelta, cuando los judíos que estaban en Babilonia vuelven a Judea, es cuando la historia se empieza a hablar de judíos, o sea, se van, que todavía eran del reino de Judá, pero no se hablaba de judíos, y cuando vuelven de Babilonia a su tierra, se habla vuelven los judíos, ya eran judíos, y es cuando los judíos en estos momentos también se hacen definitivamente monoteístas. No nos pensemos que los judíos fueron siempre monoteístas y esta religión que hoy conocemos. También hubo judíos en sus momentos que adoraban otros. Pero bueno, desde que vuelven, ¿no? Que vuelven ya hacia Judea, hacia su región, son monoteístas y empiezan la arqueología, o sea, empiezan a hablar ya de un Mesías, es cuando empiezan a hablar de un Mesías, de santos, ya empiezan a hablar de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Es cuando empieza ya a creer en un juicio final, ya empiezan a hablar de la resurrección de los muertos. ¿Por qué digo todas estas cosas que es cuando el momento en que para los judíos empieza todo esto? Porque yo no tengo ninguna duda, no sé si ustedes, pero casi no hay nada que nos inspire en otra cosa. Yo en la Biblia y en esas partes le veo que precisamente estando en Babilonia se practicaba el mazdeísmo, o lo que a lo mejor suena más el zoroastrismo, el mazdeísmo, zoroastrismo, que era la religión persa. En definitiva, ¿y dónde voy a parar? Que a mí muchas partes de esta Biblia, por lo menos, está cogido, y si no cogido, inspirado en la religión persa. Es donde voy a parar, porque es precisamente, qué casualidad, cuando los judíos regresan desde Babilonia hacia su tierra de Judá, cuando ya traen todas estas costumbres, cuando ya han escrito libros, cuando se hablan de un Mesías, bueno, todo eso que acabamos de... Pero, y entonces decimos, ¿y por qué decimos judíos a todo Israel si solo los judíos del reino de Judá volvieron a su reino? Insisto, ¿por qué? Si las 10 tribus del norte se perdieron, ¿por qué ahora todos son judíos? Bueno, el reino del norte, que se había perdido, aunque muchos habitantes, tampoco se perdió de hoy para mañana, ¿no? Como una degradación de todo, y muchos habitantes del norte, de hecho, ya se habían trasladado a Judá. Con eso, ¿por qué lo digo y dónde voy a parar? Porque el reino de Judá no había solamente descendencia de José y Benjamín, o sea, miembros de las otras 10 tribus desaparecidas
con anterioridad se habían trasladado a Judá. O sea que en el reino de Judá realmente hay de judíos de las 10 tribus. Por eso quiero insistir en ese punto. Al llegar a Jerusalén es cuando empieza la construcción del segundo templo. El primero ya había sido borrado y cuando vuelven de Babilonia, vuelven a Judá, estos judíos, ahora sí, vuelven judíos, estos judíos empiezan la construcción del segundo templo mucho más humilde que el de Salomón. Después ya vendrá el rey de los judíos, que les hará, les embellecerá el templo. Pero de momento tenemos un templo mucho más humilde, ¿no? Y es cuando empezamos el periodo intertestamentario, que quiere decir un periodo que dura bastantes años, que ha acabado el Antiguo Testamento y no ha empezado el Nuevo Testamento. Quédense con la palabra intertestamentario. Acabado el Antiguo, no ha empezado el Nuevo. Pero sigamos nosotros, aunque estamos entre los dos testamentos, sigamos nosotros. Seguimos en el tiempo y es el año 332 antes de Cristo. Seguimos estamos antes de Cristo, por si algún momento me equivoco. Cuando pasemos a después de Cristo aviso, todo esto es antes de Cristo. Llega Alejandro Magno, importantísimo, saben ustedes, Alejandro Magno. Y viene todo el dominio helenístico de toda la zona, ¿no? A la muerte de Alejandro Magno, saben ustedes que muere joven. El imperio seleucida, ¿qué es el imperio seleucida? A la muerte de Alejandro Magno, su territorio se lo dividen sus generales, que sus generales son 4, ¿no? Y uno de ellos forma el imperio seleucida. A la muerte de Alejandro, como digo, se dividen, y unos serán los seleucidas. A ver, esto les sonará tal vez más por los Ptolomeos, de Egipto. Uno de esos generales toma la región de Egipto de los Ptolomeos. Por cierto, que la Cleopatra que hemos dicho, la Cleopatra era de la dinastía de los Ptolomeos. Esta conquista de la zona, vamos a ver, Judá, toda esa región, está bajo el dominio helenístico. Claro, los judíos, lo veremos a lo largo ahora lo vamos a ver, los judíos prácticamente siempre estuvieron dominados. En estos momentos tocaba el dominio helenístico, insisto, el imperio seleucida descendiente de Alejandro Magno, ¿no? Oprimidos estos judíos. Entonces, hubo una rebelión, porque no vamos a entrar en ello, pero ¿qué les diré yo? Pues pasaron por encima de los judíos, profanando el templo, haciendo unas cosas que provocó, provocó en los judíos, provocó una rebelión, conocida por la rebelión de los macabeos. Que los macabeos era una familia al fin y al cabo, ¿no? Pero habrán oído ustedes a Matatías, ¿vale? Matatías. Bueno, a través de los macabeos hay una rebelión contra lo helénico, contra los helenísticos, ¿no? Que en este periodo, y esto es importante, quédese con eso, en Jerusalén, aparte de los judíos, o era solo judía Jerusalén. No, Jerusalén estaba habitado por los hebreos hijos de Israel, o sea, los judíos, pero cuidado, allí había edomitas, había amoritas, había amorreos, había cananeos, todos pueblos semíticos, lo que les unía, el ser semíticos, pero a su vez muy distintos, con sus reyes, su historia, su manera de hacer, tal. Bueno, total, que en el año 164, seguimos antes de Cristo, los judíos recuperan Jerusalén. Cuidado, y será un buen periodo porque precisamente cuando los judíos recuperan Jerusalén en el 164, les vendrá un periodo de aquellos corto y escasos en que los judíos son ellos y no están bajo dominio. Durará poco. A ver, que aquí alguien felicita, no sé quién, lo borro.
donde estaba en el 164 a.C., los judíos recuperan Jerusalén y pueden gobernarse purifican el templo, y fíjense ustedes que hasta lo purifican por decir, bueno, al final nos hemos deshecho de esta gente y ya somos nosotros y nos gobernamos. Pero dura poco la alegría en casa del pobre, ¿eh? Así que llega el año 63 a.C., y Pompeyo, general romano, entra en Jerusalén, entra también por los motivos de querer dominar aquella parte oriental del Mediterráneo, que había más que no eran revueltas o como piratería. Bueno, total, los romanos querían dominar aquella parte que se les escapaba un poco, y va Pompeyo, año 63 a.C., va Pompeyo, entra en Jerusalén, y Judea se convierte en una provincia romana. Ya estamos otra vez. ¿Sí? Si antes dependíamos del imperio helenístico, hemos tenido nuestro pequeño periodo y ahora ya vamos a depender de los romanos, y cuidado con los romanos, ¿eh? Viene un periodo durillo, ¿eh? Con los romanos. Saben ustedes, Judea en poder, provincia romana, y es en el año 37. Y aquí es el año 37, sí, el año 37 que los romanos, básicamente los romanos, hacen a Herodes el Grande como rey de Judea, ¿no? Esto ya lo sabemos. Periodo luego en que nacerá Jesús de Nazaret. ¿En qué año? Pues año no lo podemos fijar porque Jesús de Nazaret, bueno, al año 2026, no, pero es que el año cero no existió. Bueno, pero es que históricamente, no vamos a entrar históricamente, baila 6 años y 2 años, hay casi 10, por lo menos hay 8 años que bailan, que no sabemos exactamente qué año nació Jesús de Nazaret. Y aprovecho por decir que vamos avanzando en el año 27 a.C., pasa Roma de república a imperio. Eso también le sonará mucho, ¿no? Roma pasa de república a imperio con César Augusto como emperador. ¿Y qué pasa? Que César Augusto, esto era el año 27, pues creo que el año 26, 25 por ahí, César Augusto se traslada a Tarragona durante 2 años. César Augusto, el emperador de Roma, residía en Tarragona por 2 años. Así que podemos decir que Tarragona por 2 años ha sido capital del mundo, porque entonces América nada de nada, todo se ceñía prácticamente al Mediterráneo. Ser emperador de Roma era ser el dueño del mundo, ¿no? Pues podemos decir que el mundo se gobernó durante 2 años desde Tarragona, y Tarragona, por lo tanto, fue capital del mundo. Hay que decir que a los judíos con los romanos no les fue nada bien, ¿no? Básicamente hubo 3 guerras judeo-romanas, 3 guerras, que empiezan en el año 66, cuidado, y ahora sí que estamos después de Cristo, desde el año 66 hasta el año 135 con la rebelión de Bar Kokhba. Pero bueno, vamos a ver, durante este periodo los romanos destruyen la cultura, la tradición judía, destruyen el templo, expulsan a los judíos de Jerusalén. Ya en el año, con la primera guerra judeo-romana, ya expulsan a los judíos de Jerusalén, la famosa diáspora. Y ahora yo voy a decir la diáspora, los judíos son expulsados de Jerusalén, como bueno, pasó eso, ¿no? Imagínense lo que significa eso, ¿eh? Imagínense, pongan ustedes, retrocedan, váyase a aquella época y que los judíos son expulsados de Jerusalén, y no solo son expulsados, les prohíben bajo pena de muerte habitar la ciudad de Jerusalén, ¿no? Significó esto, años 70. Años 70, primera guerra judeo-romana, que va del 66 al 70, los judíos son expulsados. Para los judíos, evidentemente, ya lo digo, yo lo he dicho como lo más simple de este mundo, es un antes y un después, la famosa diáspora, que son expulsados de Jerusalén. Pero cuidado, cuando estos judíos son expulsados de Jerusalén, estos judíos ya tenían una religión común,
tenían una cultura, una tradición, unas costumbres, y aunque se dispersaron por muchas partes y tendrían que coger otras lenguas del sitio donde fueren y tal vez otras culturas, pero había un pozo, había una cosa judía, había una ciudadanía, había que ya eran judíos, fueran donde fueran, lo que salía y lo que llegaba no sé dónde, llegaba judíos, ya había un pueblo judío. Es importante eso, ¿eh? Es un concepto a tener en cuenta, ¿eh? Los judíos, hemos dicho, por ejemplo, para remarcar eso, las 10 tribus del norte son dispersadas y se pierden, no sabemos nada más. Bueno, los judíos son expulsados de Jerusalén, y se van a distintas partes, pero ya salen con un pozo de judaísmo, de costumbres, de tradición, de religión, de todo lo que he dicho, que vayan donde vayan, ya hay judíos. Hay judíos, sobre todo en el este de Europa, hay judíos en España, pero son judíos, ¿eh? Ya lo que sale ya son judíos. Bueno, los romanos y judíos habían andado a palos todo el tiempo, por tanto, los romanos estaban de los judíos hasta más arriba, y con la voluntad romana de hacer desaparecer a los judíos, ya una vez expulsados, y para que de judaísmo no quedara ni rastro ni la palabra, para poder causar el mayor daño posible a los judíos, poner más sal en la herida, digamos, ¿no? El emperador Adriano, ¿se acuerdan ustedes de Adriano? Yo me acuerdo de la escuela, emperadores romanos de origen hispano, Trajano, Adriano y Teodosio, vale, pues uno de estos era Adriano. En el año 135 renombra la provincia romana de Judea, cuidado que estamos en puntos importantes, Adriano, año 135, renombra la provincia romana de Judea como Siria-Palestina. Eso es la provincia romana de Judea. Saben que al norte tenemos Galilea, Samaria, el lago de Tiberíades, por aquí. Nada, del norte nada. Insisto, la provincia romana de Judea la nombra Siria-Palestina, la nombran los romanos, ¿no? Y a Jerusalén le llaman Aelia Capitolina. A ver, ¿por qué le llaman Palestina? ¿Qué le llaman Palestina? ¿Quiénes habían sido los enemigos tradicionales, históricos de los judíos, los israelitas en aquel momento? Los filisteos. ¿Saben aquellos tribus que hemos llamado hombres del mar, que aparecen en Canaán? Esas tribus, los filisteos, siempre habían luchado filisteos contra israelitas en Canaán, siempre habían luchado. Los enemigos ancestrales, la palabra ancestrales de los judíos eran los filisteos. Vale, Roma, cuando quiere acabar con todo lo judío, pues de filisteos, filisteae, yo no les voy a explicar cómo funciona eso, porque lo haría mal, porque no conozco del tema, ¿no? Pero lo de Palestina viene de los filisteos, o sea, la región Palestina es el nombre de filisteos, filisteae, no sé cómo evoluciona hacia Palestina. Vale, lo digo porque los romanos, insisto, Adriano, para hacer, como he dicho, mayor daño y a ver si no queda nada de judaísmo en este mundo, a la región, cuidado, a la región, estemos en puntos importantes, a la región, no a los habitantes, a la región le llama Palestina, a la región. ¿Eso hacía a los habitantes palestinos? No los hacía palestinos. Hay una región, no sé, regiones en el mundo, pues es igual, me salto porque ahora a lo mejor digo una que no es. Hay regiones geográficas, pero que no hay un habitante, o sea, empieza a existir una región que para los romanos es Palestina, pero no había palestinos. Bueno,
Al fin ya tenemos el nombre de Palestina, hemos avanzado, ya tenemos el nombre de judíos desde que vuelven de Babilonia los israelitas, y ahora ya tenemos una región, no tenemos palestinos, tenemos una región que los romanos han llamado Palestina por razón de los filisteos, de aquel pueblo del mar que había llegado. Vale, ya tenemos a Palestina. Como digo, estos filisteos eran los llamados pueblos del mar, pueblo indoeuropeo. Insisto que aquí es un indoeuropeo, es un saco donde caben muchos pueblos. Habían llegado a la zona sobre los siglos XIII-XII. Llegan a la zona en periodo en que los israelitas están en Canaán y están en la época de los jueces. Hemos dicho, cuando llegan a Canaán empiezan los jueces hasta el año 1050, por ahí, que no empieza el primer rey Saúl. Entonces, hay un periodo convulso, lo hemos dicho, creo que esto lo recordarán, periodo convulso de los jueces. Es en ese periodo cuando llegan los filisteos. Cuando llegan los filisteos a Canaán, en ese periodo en que los israelitas estaban en la época de los jueces. Vale. Hemos dicho pueblo del mar, que llegaría siglo XII-XIII, y cuando llegan los filisteos, que dará lugar a lo largo, nos falta mucho, pero dará lugar a los palestinos, estos filisteos. Cuando llegan los filisteos a la zona, Canaán, los israelitas ya estaban. Vale. Ustedes me dirán, me dices los israelitas ya estaban, ¿quieres decir que los israelitas son primeros en la zona? Les da derecho. No, cuidado. No. Lo de estar primero en una zona no da derecho a nadie a nada. No da derecho a nadie a nada, entre otras razones, porque no hay ningún pueblo que haya sido el primero, No hay ningún pueblo que haya sido el primero en llegar a ninguna parte. No sé, muy cercano a mí, ¿no? Podríamos decir España. Bueno, en España estuvieron los musulmanes 700 años, esto era musulmán, lo devolvemos a los musulmanes. Oye, no, pero es que antes de los musulmanes subieron los visigodos. Vamos a volver este territorio a los visigodos. ¿Dónde voy a hablar con los visigodos? ¿Dónde están los visigodos? Oye, no, pero es que cuidado, es que antes de los visigodos estuvieron los romanos. Vale, lo devolvemos a los romanos. Oye, pero es que antes de los romanos hubo celtas, los íberos, y es donde llegamos, pero seguramente que los íberos llegaron en algún momento. Todo eso lo estoy diciendo simplemente porque efectivamente los israelitas llegan a Canaán antes que los filisteos, pero eso no da derecho a nadie, no significa nada, simplemente significa que llegaron primero que los otros, pero que no da derecho a nada, insisto, Si seguimos la tradición judía, el Antiguo Testamento dice que Sansón mató a todos los filisteos, mató a todos los filisteos según la Biblia, ¿no? Bueno, en realidad estos filisteos ya no existirían, porque si nos vamos a la Biblia, fue Sansón el que se encargó de eliminar a todos los filisteos. Y si nos vamos a la historia, fueron los babilonios que en el año 604, con Nabucodonosor II, el que después conquistaría Judá, pero ya antes había conquistado la región, arrasó Ascalón. El caso es que históricamente estos filisteos también fueron eliminados, ¿vale? Entonces podríamos llegar a la conclusión de que, oye, no hay tema, si los filisteos, que son los palestinos, acaban eliminados, porque ¿de qué estamos hablando? Bueno, vamos a ver. Eliminar un pueblo no es tan fácil, Ni Sansón acabó con todos los filisteos, ni Nabucodonosor II acabó con todos los filisteos. Sí que pudo haber matanzas de filisteos, pero evidentemente filisteos quedaron, ¿no? Pero en esa región, cuidado, había restos de filisteos, habían hebreos,
pero no solo había los judíos, los judíos hebreos, había cananeos, los cananeos que unos de ellos eran los fenicios que hemos dicho del Líbano, había edomitas, había arameos. ¿Dónde voy? Esa región que los Adriano la llama Palestina, había un conjunto de pueblos, no todos practicaban la religión judía, no todos se hacían la circuncisión, aunque predominaban los judíos y lo que giraba en torno al templo de Salomón. O sea, el templo de Salomón y los judíos allí tenían una potencia, pero no eran exclusivos. Incluso ustedes lo habrán leído muchas veces, el templo de Salomón tenía un patio, una zona dedicada donde se podían poner y podía haber lo que llamaban los gentiles. El templo de Salomón tenía una zona para gentiles, ¿no? Bueno, había una diversidad en aquella zona, ¿no? Así que los romanos expulsan a los judíos de Judá. ¿Quién se queda allí? Los palestinos, a simple vista, llamamos palestinos a todos, sí, lo podemos llamar, si queremos le llamamos palestinos, pero bueno, cuidado, porque no había un pueblo. Eso sí que hay que decirlo y se puede decir, los judíos expulsados de Jerusalén, se va un pueblo y son un pueblo. En cambio, lo que había en Palestina en ese momento son distintos reyes y reinos y peleando entre sí con costumbres muy distintas. No es un pueblo lo que se queda allí, ¿no? Hay una diversidad de pueblos y que no todos eran judíos. No todos eran judíos. Evidentemente ya hemos dicho que algún palestino quedó, algún judío quedó, pero también he dicho que había amorritas, amorreos, edomitas, un conjunto de pueblos en definitiva, ¿no? Los primeros cristianos, cuando se expulsan los primeros judíos tampoco ya no fueron expulsados. Los cristianos los dejaron quedar allí, ¿no? Aunque también podemos decir que no era un pueblo aún los cristianos, eran minorías que también andaban por allí. Todo este conjunto de pueblos, entre ellos, se llamaban palestinos, ni mucho menos. No. Tardarán siglos y siglos, lo veremos, tardaremos siglos a hablar de palestinos. Mire si tardaremos siglos, que no hablaremos de palestinos hasta el siglo XX, les avanzo, no hablaremos de palestinos hasta el siglo XX. Aquí había un conjunto de pueblos que ocupaban esa región a lo que los romanos llamaron Palestina. Es que entre ellos no se llamaban palestinos, pero es que para los romanos no había palestinos tampoco. Incluso para los romanos, fíjense usted cómo iba la cosa, había la región de Palestina, no había los palestinos, había la región de Palestina que la ocupaban pueblos. Si avanzamos en el tiempo, llegamos al año 476, que a todos les sonará porque oficialmente, evidentemente no es tan fácil cortar en un año así, pero bueno, en el año 476 podemos decir que cae el Imperio Romano, pero cuidado, cae el Imperio Romano de Occidente. Tenemos Imperio Romano de Oriente para 1000 años más, y este Imperio Romano de Oriente, 1000 años más, es el que va a poseer la Siria Palestina, la Siria Palestina. Desde el año 476, 1000 años más, tenemos la región de Palestina que está bajo el Imperio Romano de Oriente, queda claro eso. Pero mientras tanto, ¿qué pasa? Que en el 632 muere el profeta Mahoma, 632, no sé si había nacido 570 o por allá, total, que en el 632 muere Mahoma. Entre el 632 y el 750, que es un periodo muy corto por la gran extensión que hizo el islamismo, la religión islámica, se apoderó de un enorme territorio que, se expandió, ustedes lo conocen, ¿no? La gran expansión del Islam, ¿no?
Así que esta región, Judea, esta región, fruto de esta expansión y de la región de los musulmanes, la región de Mahoma, el territorio es ocupado por los musulmanes, donde quería llegar. La región es ocupada por los musulmanes, ¿no? Y aquí, ¿qué pasa? Que al ser ocupados por los musulmanes, hemos dicho que aquello era un conjunto de pueblos muy distintos y con su rey. Pero, ¿qué pasa? Que todos adoptan el Islam. Vale, por primera vez, y espero que esto, no sé si yo lo explico suficientemente bien, pero vamos a ver que gente que está en la región de Judea con distintos reyes y religiones hasta el momento, cuando llega el Islam, ya todos cogen esa religión. Por lo tanto, esos habitantes de Palestina ya tienen una cosa en común que hasta el momento no habían tenido. ¿Qué es esa cosa en común? La religión. Ya tenemos un conjunto de pueblos que les une la religión, ¿vale? Fruto de eso, Jerusalén, cuidado, que empezamos, Jerusalén va a ser la tercera ciudad santa del Islam. Saben que en el Duomo de la Roca hay marcadas unas pezuñas de un caballo, que es el caballo que cogió el empuje desde donde Mahoma subió al cielo, y también están hartos de verlo en televisión. Hay la famosa Mezquita Al-Aqsa, ¿no? Está en Jerusalén, en el monte Sión, donde hubo el templo de los judíos y donde, digamos, ¿cómo se llama? Un muro de contención, porque no era el templo donde oran ahora los judíos, era un muro de contención. El templo estaba arriba. Eso, para decirlo de algún modo, no eran muy bien los cimientos, no podemos decir que eran los cimientos, pero sí era un muro de contención que contenía aquel terreno para que arriba hubiera el templo, ¿no? Bueno, pues, ¿dónde iba? Y Jerusalén pasa a ser tercera ciudad santa del Islam. Bueno, los musulmanes fueron más permisivos que los romanos y que otros pueblos, dejaron volver a los judíos. O sea, estamos en plena diáspora, los judíos estaban expandidos por el mundo, los romanos los habían sacado de Judea, de Jerusalén en concreto, estaban repartidos por el mundo, ¿vale? Cuando llegan los musulmanes, que ahora cuesta de creer, dejaron volver a los judíos. Bueno, esto es vuestro territorio también, no tenemos ningún inconveniente, ninguna pega en que lo habitáis. Por cierto, volvieron pocos porque aquello no estaba como para volver, había sido destruido, no estaba para volver. Pero bueno, los musulmanes hacen allí, en el año 685, la famosa, como he dicho, Mezquita Al-Aqsa. Bueno, vamos avanzando. Así que los árabes musulmanes no les quitaron Jerusalén a los judíos, aquí tampoco nos liemos, se lo quitaron a los romanos, los árabes musulmanes. Si hoy vas a Jerusalén de turista, lo que te enseñarán será una ciudad árabe. La región se llama Palestina, habitada por muchos pueblos, que casi todos son musulmanes. Por allí pasa la dinastía de los Omeas, la dinastía de los Abasidas. En el 634 sigue sin haber nadie que se llame a sí mismo palestino. La región se llama Palestino, pero nadie se llama palestino. No hay un palestino. Sigamos, en el año 1070 llegan los turcos seleucidas, que no son más que unos turcos islamizados, ¿no? En el año 1098 llegan los fatimíes. Vamos a ver, creo que queda claro, estoy hablando de pueblos que dominan la región. ¿Bajo qué poder está esta región de Palestina que nos interesa? Pues está primero bajo el dominio turco-seleucidas, ahora dijimos que están los fatimíes. Los fatimíes descienden de Fátima. ¿Quién es Fátima? Como ustedes saben, Fátima es hija del profeta Mahoma, que habrá una rama que seguirá al yerno de Mahoma, al marido de Fátima, y después habrá otros que elegirán sucesor. Esto da lugar a los
suníes y chiíes, que son dos ramas del Islam que llegan a nuestros días muy enfrentados. Los chiíes es básicamente lo que está tan de moda, que es Irán, que acuérdense que estos tienen ayatollah. Si nos vamos a los sunís, no tienen ayatollah, sino que lo que tienen es califa. Los chiíes hoy en día, hay minorías chiíes por ahí, pero la mayoría están situadas en Irán. La gran región de Irán es lo que representa el chií. Pero vamos, nos tenemos que quedar con eso, que son las dos grandes tendencias musulmanes, pero vamos, que llega hasta nuestros días súper enfrentados, como diría el progre. Esto año 1070, 1098, cuando llegan los fatimíes. Avancemos, y en el 1099 a la región, en el año 1099 a la región llegan cruzados. Desde 1099 hasta 1187 hay las famosas cruzadas, ¿vale? La primera cruzada logra conquistar Jerusalén, ¿vale? Y se funda el reino latino de Jerusalén con un rey que es Balduino I, O sea que en el año 1099, primera cruzada, aquello es conquistado por cristianos. Durará poquísimo, porque en el año 1187 nos aparece Saladino. ¿Se acuerdan ustedes de Saladino? Pues bueno, Saladino recupera la Jerusalén, la recupera para los musulmanes. Si avancemos a 1192, Ricardo Corazón de León, Ricardo Corazón de León, nada menos, hijo de Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania, que se ha escrito mucho, yo diría que incluso novelas, películas y todo lo que todo lo que ustedes quieran sobre Enrique II y Leonor de Aquitania. Pues bueno, Ricardo Corazón de León era hijo de este famoso matrimonio y hermano del Juan Sin Tierra. ¿Se acuerdan ustedes de Juan Sin Tierra? Bueno, 1192, donde íbamos, llega Ricardo Corazón de León a la zona. Con el fin de todo esto, claro, el fin de las cruzadas era conquistar Jerusalén y tener Jerusalén bajo poder cristiano. Bueno, Saladino lo había tomado, Ricardo Corazón de León no logra conquistarle a Saladino el Jerusalén. No logra, se tendrá que quedar con una franja costera que, bueno, no logra. Lo que sí logra Saladino y Ricardo Corazón de León hace una especie de pacto, no sé si de caballeros o como decirle, que pactan. Jerusalén queda en poder musulmán. Ricardo Corazón de León tiene que pactar eso, no tiene otra, no consigue tomar Jerusalén. Jerusalén queda en poder musulmán. Con el pacto, los peregrinos cristianos pueden visitar, porque es que en aquellos tiempos ya había unas peregrinaciones. Yo diría que es la primera ciudad, Jerusalén es la primera ciudad del mundo para peregrinar. Después debe venir Santiago, yo diría que Santiago ya es la segunda, pero bueno, había muchas peregrinaciones, ¿no? De tal modo que pactan entre Ricardo Corazón de León y Saladino, pactan que, bueno, Jerusalén en poder de los musulmanes, pero que los cristianos podrán peregrinar y, por lo tanto, visitar Jerusalén. Porque, claro, Jerusalén está enterrado el cuerpo de Cristo, ¿no? Pues imagínense ustedes para los cristianos. Esos cristianos, he dicho Ricardo Corazón de León, he dicho que se quedó con una franja y la ciudad de Acre, muy famosa, suena bastante también. Si avanzamos y nos vamos a 1259, toman la zona los mongoles, el imperio mongol que arrasó, que se conquistó lo que no había. Los mongoles lo conquistan todo. Tampoco dura mucho eso de los mongoles, ¿no? De tal modo que en 1260 llega a dominar la región, llegan los mamelucos, que eran aquellos esclavos islamizados, los famosos mamelucos. Bueno, pues esos toman la región en 1260. Hasta 1517, estos sí que estuvieron en su buen tiempo. Bueno, en 1291
expulsan definitivamente a los cruzados de Acre. Sí, sí, por allí se habían quedado con una pequeña zona en la ciudad de Acre, nada, ya de cristianos aquí nada, ¿no? Después, una tribu turca, que son los otomanos, cuidado, que aquí hay un antes y un después, Nos situamos, año 1453, unos turcos llamados los otomanos, al frente de los cuales estaba Mehmed II, toma Constantinopla. Famoso, cuidado, 1453, eso divide la historia de la humanidad, este año. Yo diría que acabamos la Edad Media, yo diría que por aquellas fechas se inventa la imprenta, si no es el 453, según donde lean, por ahí va, se inventa la imprenta, cae el Imperio Romano de Oriente, ya ha caído todo, insisto, un antes y un después de estas fechas. Cae el Imperio Romano de Oriente y ¿qué pasa? Desde el 1517, con esos turcos otomanos dominando esta región, hasta la Primera Guerra Mundial, y aquí aprovecharemos nosotros por cortar, porque tampoco quiero abusar más de ustedes, desde el 1517 en que los turcos otomanos toman posesión de eso, hasta hasta la Primera Guerra Mundial, allí habrá judíos, futuros, lo que llamaremos palestinos, que no llamamos aún palestinos, pero viviendo en aquella zona, bajo el dominio del Imperio Otomano y viviendo una paz, no sé si celestial es la palabra, una verdadera paz. Allí no pasa nada. Y allí no pasa nada por casi 500 años, por mucho, mucho tiempo. Y por eso digo yo que aquí vamos a cortar, porque de lo visto a lo que vamos a ver, no sé qué se dice, un huevo con una patata, no se parece en nada, ¿no? Porque allí lo dejaremos viviendo. ¿Quién vivía allí? De entrada vivía muy poca gente, Era una zona de paso, comerciantes para aquí y para allá. No es que vivieran mucha gente, pero los que vivían allí no eran palestinos, eran griegos, latinos, pocos judíos que habían quedado, cristianos, había árabes, había turcos, había restos de filisteos. Los judíos, como los filisteos, podríamos decir que eran restos, pero bueno, eso de que se eliminó a los judíos, se eliminó a los filisteos, pónganle ustedes también pónganle ustedes unas comillas muy grandes, Bueno, todos esos pueblos habitaban esa zona sobre el dominio de los turcos otomanos y en una absoluta paz. Año 1453, Mehmed II, turcos otomanos. Insisto, es que desde aquí, a finales del siglo XVIII ya pasaron cosas, tampoco tan significativas, pasaron cosas. Cuando lo que lo va a cambiar todo, y entramos en una era que nada tiene que ver, y por eso lo corto, va a ser la Primera Guerra Mundial. Y lo que viene es cuando surgirá el pueblo palestino, y lo que viene yo diría que es muy interesante, y vean el próximo vídeo, que insisto, empezaremos más o menos con la Primera Guerra Mundial, qué pasa con esta zona. Interesante de verdad, Créanme, véanlo, síguenme. De todas formas, los que han llegado hasta aquí, muchas gracias. Passa un gos i passa un gat, aquest conte s'ha acabat, y ya verán cómo el próximo es interesante. Véanlo. Gracias.